hoy es la huella ecológica en función del uso de energía. Hagamos un ejercicio en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, en función de esto, por aquí me encontré esta figurita de una revista de National Geographic, ¿sí? Que es un poquito como el análisis de nuestra huella por el planeta, ¿sí? Está de aquel lado, si se dan cuenta, desde que nacemos y simplemente con el uso de los pañales, ¿no? Desde que nacemos a todo lo que consumimos a lo largo de nuestra vida. Si se dan cuenta, tenemos ahí, se habla de 2.976 pañales, ¿sí? Que esos llenarían 240 campos de fútbol. Eso es para una sola persona, ¿sí? Tardarán estos pañales en descomponerse entre 200 y 500 años, ¿no? Una vez que ya se encuentra en el ambiente, ¿no? Ahí se habrá generado 40 toneladas de basura, ¿sí? Y de esas 40 toneladas de basura, más o menos distribuido de acuerdo con el National Geographic. No quiere decir que sea un caso para México. Por ejemplo, aquí se habla de la materia orgánica de 36%. En México nos da otras relaciones, otras proporciones. Papel, cartón, vidrio y plásticos, ¿no? Solo de todo esto, ¿sí? Que son 40 toneladas, aproximadamente se reciclarán cerca de 10 toneladas, ¿no? Cerquita de 10 toneladas. Entonces, la parte del transporte, ¿no? Esto es un poco el kilometraje en promedio, su equivalencia. ¿Cuánto nos comeríamos a lo largo de nuestra vida en pollos, cerdos y ovejas? Y entonces, y vacas, ¿no? Y entonces, ¿cuántas toneladas de comida requerimos para toda la vida? Y lo que necesitamos, pero habremos consumido alrededor de 167 litros de agua, ¿no? Al día. En realidad, por ejemplo, para la Ciudad de México se han hecho cálculos y ahí se requieren, o cada persona utiliza alrededor de 200 litros por día, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poquito para poner en contexto de nuestra huella, ¿no? Al paso por esto. Muy bien. Entonces, ya hablábamos en la clase pasada, la semana pasada, de esta parte del desarrollo sustentable como una estrategia combinado con la educación ambiental como para ir pues hacia otro modo de vida, ¿no? Aquí vamos a hablar de este desarrollo sustentable, pero relacionado también con comunidades. Es decir, a lo mejor hay cosas que podemos cada uno de nosotros recomendar y cambiar, pero en la parte de las comunidades, ¿qué es lo que podemos encontrar como lo más recomendable? Atender a cuestiones básicas y empezar desde lo local, ¿no? Es decir, descentralización de responsabilidades, cualquiera que ella sea y que tenga que ver con el desarrollo sustentable, el compromiso de la comunidad y cambio de prioridades. ¿Sí? No me van a decir que las prioridades que se han atendido hasta este momento pues son realmente o tienen que ver con el desarrollo sustentable. Manejo de los recursos que sea propiedad de la comunidad. Estamos hablando de cómo propiciar el desarrollo sustentable a nivel de la comunidad, ¿sí? Fijación de precios adecuados de los recursos, ¿no? Incorporando el costo de aumentos de suministro en los mercados que sean más competitivos y que haya incentivos económicos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los 3 pilares del desarrollo sustentable, verdad? ¿Qué era? A ver, dígame. Economía, la sociedad y ambiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de ambiente, economía y toda la parte que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Les decía yo que ya se están incrementando otros pilares como es la parte política, etcétera, ¿no? La gestión de la demanda para mayor eficiencia, por ejemplo, la cogeneración para las diferentes regulaciones. El diseño de eficiencia para recuperación total, ¿no? Como es los sistemas de tratamiento, en los procesos industriales, en la parte del reciclaje, de la reutilización, cuando esto aplique, ¿sí? Esta es parte de algunas de las estrategias a nivel de comunidades, ¿sí? Luego, tenemos, por ejemplo, otras estrategias, por supuesto, incentivar el uso del agua de las tierras de cultivo con mucha mayor eficiencia, ¿no?
Mejorar prácticas agrícolas y tecnologías para aumentar la producción. En este caso estamos hablando de la parte agrícola específicamente, creando nuevas tecnologías. Evitar el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas químicos, ¿sí? Con todo, obviamente por todas las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Conservar el agua eliminando los hábitos y usos industriales que generen pues, el desperdicio del agua. Mejorar también la calidad del agua y limitar tomas de agua superficiales. Conservar la biodiversidad deteniendo la extinción y la destrucción de hábitats y ecosistemas, ¿no? Por ahí de mediados de julio, si no me equivoco, fines de julio, vamos a tener uno de los fines de semana, los 2 días, para platicar específicamente de biodiversidad en torno al cambio climático, ¿no? Utilizar cuidadosamente los sistemas de irrigación, ¿sí? Evitar el cultivo de tierras en lugares de alta pendiente o marginales y disminuir o detener destrucción de bosques, de humedales y otros hábitats únicos para conservar la diversidad biológica. Entonces, se dan cuenta, son como recomendaciones para el desarrollo sustentable que tiene que ver mucho con la parte ambiental, pero que también tiene mucho que ver con la parte económica para el desarrollo de las comunidades. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario con respecto a esto que acabamos de mencionar. ¿Sale? Entonces, es pues una serie de recomendaciones que sí nosotros las analizamos detenidamente, pues en realidad cada una de esas, pues me podrían decir, es bastante complejo de aplicar, cada una de esas, ¿sí? Si hablamos de tierras de cultivo y todo eso, tenemos prácticas, ¿no? Que para algunos pueden ser bastante buenas, prácticas ancestrales y otras prácticas que han llevado a la parte del monocultivo y de la sobreexplotación y que finalmente el fin último, ¿no? Es tener el mayor rendimiento de las tierras de cultivo, ¿no? Y la parte económica aquí tiene que ver. Entonces, cualquier cosa que nosotros analicemos de estos puntos que acabamos de mencionar, en realidad son complejas, ¿cierto? Por todo lo que nos ha acompañado de hace mucho tiempo, ¿no? Y si hablamos de estrategias tecnológicas ahora para un desarrollo sustentable, en donde estas estrategias tecnológicas pudieran apoyar a estas opciones que acabamos de mencionar, ¿no? Cambiar a tecnologías más eficientes y limpias con minimización de consumo de energía y de otros recursos naturales y no contaminantes. También sabemos lo que esto significa y lo que esto conlleva, ¿no? El cambio de tecnologías, obviamente estamos hablando de que si hay procesos de producción, tendríamos que quitar todo eso que ya está con una inversión anterior, ¿no? Y cambiar los procesos de producción, lo que eso significa pues bastantes recursos, ¿sí? Por ejemplo, entre algunas cosas. Hay que reducir las emisiones de carbono para limitar el aumento global de gases de efecto invernadero y estabilizar concentraciones de gases en la atmósfera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y mañana en el momento de iniciar el curso, ¿no? Reducir el uso de combustibles fósiles y sustituirlos con otras fuentes de energía. También se habla mucho de esto, ¿sí? Sabemos que todavía tenemos guerras a nivel mundial, ¿no? por el petróleo, ¿sí? Y también sabemos que pudiera haber otras fuentes de energía. Sin embargo, desafortunadamente están en desarrollo, ¿no? Hay ya en pequeña escala muchos ejemplos que pudiéramos mencionar y que están funcionando, pero todavía a pequeña escala comparado pues, con todo lo que se requiere y con todo lo que se está utilizando de los combustibles fósiles, ¿no? Les pongo un ejemplo nada más. Brasil en los últimos, no estoy segura, 10, 15 años, ¿sí? Desarrolló sus formulaciones de la gasolina de tal manera que se utilizaba más o menos el 80% de bioetanol, ¿sí? Con respecto a un 20% de gasolinas de origen de los combustibles fósiles, ¿no? Y entonces tenía como mucho éxito en ese sentido y lo hizo pensando en que no tenían petróleo, ¿sí? Más que
como una estrategia para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces no hay petróleo, hay que migrar hacia otra cosa, ¿no? Entonces empezaron a hacer bioetanol a través de caña de azúcar, ¿sí? Y bueno, las gasolinas tenían más o menos ahí el 80% de etanol, le fueron incrementando. Pero obviamente en ese sentido también empezó como una mayor demanda, ¿no? Entonces, mayor demanda, necesitamos más caña de azúcar, más etanol, más caña de azúcar. Entonces tuvieron que empezar a abrir más tierras de cultivo para la caña de azúcar, ¿sí? Y entonces se abrió un mercado bastante grande para la caña de azúcar, justamente por el etanol, ¿no? Sin embargo, en los últimos 5 años, por ahí descubren pues, mucho petróleo, yacimientos de petróleo en su país, de otra naturaleza, y entonces dicen, bueno, pues ya tenemos petróleo, ahora dejemos el etanol, ¿sí? Aunque los combustibles fósiles derivados del petróleo, pues las emisiones de gases de efecto invernadero son mayores, ¿sí? Ya lo vamos a ver luego. Y entonces, pues dejan a un lado el etanol. La gente que vivía de la caña de azúcar tuvo también que recurrir a otras estrategias como para derivados del azúcar, de exportaciones y todo eso, y finalmente van a regresar a la parte de los combustibles fósiles. Entonces, pues obviamente esta parte sí, a veces por necesidad se tiene que recurrir a otra fuente de energía, pero normalmente sigue prevaleciendo el uso de los combustibles fósiles para eso, ¿sí? Suprimir el uso de clorofluorocarbonos, ¿sí? Para poder prevenir la degradación de la capa de ozono. ¿A todos les queda claro esto? ¿Sí? Clorofluorocarbonos, ¿sí? Bueno, es un grupo de compuestos, en realidad, los clorofluorocarbonos, es un grupo de compuestos químicos, ¿no? Que normalmente se utilizaban, están prohibidos la utilización ahora, pero se llaman así porque tienen cloros, tienen flúor y son compuestos orgánicos, ¿no? De carbono, entonces se llaman así y se utilizaban mucho en procesos de refrigeración, pero sobre todo en sprays, ¿no? Hace algún tiempo. Entonces estos compuestos se iban a la atmósfera y nunca se degradaban, se combinaban posteriormente en la capa superior del ozono que tenemos ahí, que nos protege. ¿Se acuerdan que ya les dijeron todo esto? Entonces se combinaban estos compuestos con el ozono, hacían ahí algunos enlaces y una reacción química en donde el ozono si lo viéramos en una formulita, son 3 oxígenos unidos. Entonces los clorofluorocarbonos lo que hacen es unirse con uno de estos oxígenos, ¿sí? Y desprende, si lo podemos llamar así, uno de esos oxígenos y entonces se queda solamente 2 oxígenos. Eso ya no es ozono. Entonces, con estos compuestos lo que se provocó fue el adelgazamiento de la capa de ozono en algunos lugares. Seguramente han escuchado, ¿sí? ¿Ustedes creen que la capa de ozono tiene relación con el cambio climático? ¿Sí? ¿Sí? Pues no. Son procesos un tanto separados. La atmósfera está cubierta, ¿sí? de esta capa de ozono que nos protege de los rayos UV. También se hablaba de que abajito, muy cerquita, también se formaba ozono, pero eso no nos sirve, eso nos contamina. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vino el doctor Hugo? ¿Sí? Entonces, los clorofluorocarbonos, que es un poco lo que estoy poniendo aquí como CFC, estos se unen con el ozono, hay una reacción química y se destruye el ozono allá en esa capa que sí nos sirve. Cuando se destruye el ozono, entonces pues la capa que nos estaba produciendo se hace más chiquita y entonces los rayos del sol entran con mayor facilidad y ahí es donde ya teníamos una serie de problemas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, para poder frenar este proceso, ¿sí? Se firmó el Protocolo de Montreal, ¿sí? En donde otra vez los países firman un compromiso en el que hay que acabar y no fabricar más con estos fluorocarbonos. Entonces, efectivamente, ese es uno de los acuerdos internacionales que ha tenido éxito, ¿sí? Porque se logró evitar el uso de este tipo de cosas y por lo tanto
ya la parte de la capa de ozono, pues ya no hay un desgaste como habíamos venido ser. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben quién es Mario Molina? Premio Nobel de Química, ¿cierto? Pues a él le dieron el premio Nobel justamente por hacer estas observaciones del desgastamiento de la capa de ozono. ¿Sale? Entonces, obviamente hay que suprimirlos, hay que seguir pensando en que estos no se deben de utilizar para prevenir que se degrade la capa de ozono. ¿Sí? ¿Está claro esto? Preservar tecnologías tradicionales de poca contaminación, reciclar desperdicios y trabajar para apoyar a los sistemas naturales. Está rara esa redacción, pero bueno. ¿Sí? Entonces, otras tecnologías tradicionales, apoyar políticas gubernamentales para la rápida adopción de tecnologías mejoradas e instrumentar acciones que lo fomenten. Entonces, bueno, son algunas pautas que podríamos mencionar para fomentar el desarrollo sustentable. Ahora bien, hablamos de tecnologías, ¿no? Siempre estamos hablando de tecnologías. En México muchas veces, o la mayor parte de las veces, se da en que las tecnologías pues las tenemos que traer, ¿no?, de otros lados para aplicar a México. Ya alguno de ustedes alguna vez hablaba de que muchas veces adoptamos cosas de otros países, ¿no?, incluyendo la tecnología. Entonces aquí, para cada cosa en particular, incluyendo esta parte del desarrollo sustentable, pues habría que ver cuáles tecnologías, ¿no? Tecnologías ambientales y recursos naturales, procesos industriales limpios, que es lo que más se busca con el desarrollo sustentable, las tecnologías adecuadas para distintos niveles de desarrollo, por supuesto, una tecnología, por ejemplo, no sé si ustedes sepan de algún ejemplo para la basura, para el tratamiento de la basura, ¿no? Que de pronto vienen muchísimas tecnologías alemanas, españolas, con muy buenas tecnologías, buenísimas. Nadie va, creo que todas las tecnologías que se han desarrollado son buenas, ¿sí? El problema es saber si esas tecnologías se pueden adaptar a cualquier país, si esas tecnologías se adaptan para las condiciones de México, o si esas tecnologías son o fueron desarrolladas para una basura como la de México, en primer lugar, ¿no? Entonces, claro, que habría que adaptar esas tecnologías. Habría que incentivar la transferencia tecnológica y el desarrollo económico, y las tecnologías de información también para prevenir riesgos ambientales, el diagnóstico y la implementación de políticas. Entonces, bueno, si se dan cuenta, hemos venido como enlistando una serie de cosas a nivel de la comunidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿no?, desde el punto de vista de recomendaciones muy puntuales para cada persona, y además aquí es otro listadito como para ver qué es lo más indicado para el caso de la implementación de tecnologías. Entonces, se dan cuenta, toda esta parte de desarrollo sustentable pues requiere de todos estos principios que ya veíamos la semana pasada de la educación ambiental. Y eso quiere decir pues que necesitamos reeducarnos todos y a todos niveles, ¿no? Y eso de necesitamos reeducarnos, ¿qué significa? ¿Sí? Que hay que construir nuevas formas de pensar, ¿no? Modificar nuestras pautas de comportamiento, como ya también lo habíamos comentado en algún momento, organizarnos para resolver los problemas que estamos enfrentando, promover nuevas formas de convivencia, ¿sí? Así ya de cada quien, con el compañero de al lado, con el vecino, entre instituciones, entre gobiernos, como sea, ¿sí? Pero de una manera diferente. Resignificar los valores tradicionales y vivir conforme a nuevos valores. Ya veíamos que en este proceso de educación ambiental, obviamente es todo un proceso, es un proceso largo, especialmente cuando hablamos de educarnos primero y después tratar de educar pues a una masa, ¿no?, a mucha gente, para poder establecer finalmente nuevos valores de cada quien, pero en todo caso, ya en su conjunto, pues una nueva cultura ambiental, ¿sí? Entonces requerimos justamente de implementar, ¿no?, de desarrollar primero los nuevos valores y luego implementarlos en conjunto para ya esperar una nueva cultura ambiental. También, aparte de personas, necesitamos a instituciones y a sociedades.
que seamos todos respetuosos de la vida, solidarias, generosas, justas, comprometidas con el futuro, orgullosas de nuestras tradiciones y honestas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay un par de fotografías. ¿Bien? La educación ambiental nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente sin la formación de pautas de comportamiento, como lo hemos mencionado. Nuevas actitudes y valores, que también ya lo hemos mencionado, que vayan a contracorriente de la sociedad hiperconsumista. O sea, la parte del consumo, ¿sí?, es una cosa de verdad importantísima, ¿sí?, súper importante. Entonces, de eso hablábamos de la sociedad hiperconsumista, que transforme nuestra vida y nuestro trabajo, y será imposible la solución de esta problemática sin la formación de nuevas pautas de comportamiento. Ahora bien, tenemos un marco actual que incluso, pues ya se está acabando, ahorita les platico, de la política de la educación ambiental en México. Desde las Naciones Unidas, ¿sí?, se decreta en el 2005 el Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible. Aquí lo tenemos, ¿no? Y es, algunos le dicen decenio, otros le dicen la década, ¿sí?, pero se estableció esa década desde el 2005 y hasta el 2014. Es decir, se está acabando, ¿no? Se supone que desde las Naciones Unidas se acuerda establecer esta década para incentivar la educación ambiental en materia de desarrollo sostenible o educación ambiental para la sustentabilidad, ¿sí? Y a partir de que cada país adopta, ¿sí?, o entra de este decenio de educación para el desarrollo sustentable, pues en cada país también se implementan diferentes actividades de educación. Yo creo que en el marco de este decenio se empezó como a incentivar todavía más el hecho de que en las escuelas, ¿sí?, se implementaran estrategias de educación ambiental. Estamos hablando de hace 10 años, ¿sí? Y esto, pues como una política que viene desde las Naciones Unidas. Ahora se está planeando, ya está organizada una reunión que se va a hacer por ahí entre octubre y noviembre, no me acuerdo bien, una cumbre también a nivel mundial, para analizar qué ha pasado en esta década, en esta última década, con esta política, ¿no? Y para analizar qué pasa, pero aparte, qué a partir del 2015. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que en el marco de este decenio, entonces las universidades también entraron, las escuelas de nivel medio superior, de nivel medio, de nivel básico, ¿no? Hoy ya sabemos que la mayoría de las escuelas están dentro de programas de desarrollo sustentable, ¿no? Escuelas sustentables, escuelas verdes. Ya hay programas, por ejemplo, para poder certificar a escuelas como una escuela verde. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que esto ha servido. A lo mejor no ha sido suficiente, pero ha sido como el detonante para que efectivamente se implementen muchas de estas actividades, ¿sí? Yo recuerdo en este año, cuando surge también a nivel nacional, a nivel de universidades, se impulsó mucho más como el trabajo conjunto entre universidades, que no ha sido nada bueno, pero como que fue bueno, ya hay esto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le entramos, no? Las políticas públicas, yo les puedo hablar de nivel superior, seguramente a nivel básico nos podrán ayudar las compañeras del IEM o quienes estén más por aquí de otros niveles educativos, ¿no? Pero de nivel superior sí ha habido cambios en las políticas públicas que han obligado un poco o que han inducido un poco a que las universidades vayan hacia esta parte de la educación ambiental. No ha sido suficiente de ninguna manera. Solamente cuando hay que hacer planeación empiezan a ver qué tenemos de educación ambiental, ¿no? Y eso es normalmente cada 2 años. ¿Qué tenemos de educación ambiental? Y tenemos que ponerlo, que sí lo hacemos, porque de eso también depende mucho de los recursos que llegan a las universidades, ¿sí? Digo, yo no sé de otros niveles educativos, pero normalmente en este momento ya en las universidades las políticas públicas como para otorgar recursos están encaminándose hacia allá. ¿Qué hay de educación ambiental? ¿Qué tenemos de investigación en desarrollo sustentable o en temas ambientales? ¿Qué programas educativos ya tenemos establecidos en materia de ambiente y sustentabilidad, etcétera, ¿no?
cuáles son cómo trabajas con el gobierno federal, con el gobierno estatal, etcétera, ¿no? Esas son cosas que hay que demostrarle a la Secretaría de Educación Pública como para que ellos nos califiquen y nos digan sí, por ahí van bien, o tienen que establecer a través de recomendaciones de ellos mismos, tienen que establecer estrategias ambientales en su universidad, ¿sí? Entonces, pero me parece que esta parte ha sido como el detonante para que realmente se puedan aplicar este tipo de estrategias en las diferentes instituciones, y me parece que a nivel básico es prácticamente lo mismo, ¿sí? Yo no sé si en el 2005 antes ya realmente había todos estos programas, pero creo que no, de escuela verde, de escuela sustentable, de lo que sea. Ya hay certificaciones a nivel federal, ¿no? Todo eso en este momento, pero me parece que esto ha sido como este mayor incentivo, ¿no? Obviamente, para poder lograr lo que ahorita ya tenemos en las escuelas, pues ha sido una lucha constante, ¿no? Sí. Porque puedo mencionar más o menos por el año de 1998, en las asignaturas estatales, comienza la preocupación para que en las escuelas exista una cultura, una conciencia sobre la educación ambiental, pero no se sabía por dónde. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen a los maestros? Se va a dar una asignatura estatal, va enfocado con el medio ambiente, trabajenlo y ayúdenos a construir un programa. Entonces, bueno, se acordó que iba a ser educación ambiental, pero unos dieron recursos naturales, otros dieron patrimonio y riqueza social y cultural, en fin, cada quien desde su ámbito, desde su formación, porque aquí los maestros, de acuerdo a cómo estaban por áreas, pues tuvieron que trabajar esa parte, ¿no? Entonces ya es más o menos hasta el año 2000 donde se consolida esta parte de educación ambiental, y ya comienzan los clubes ambientales en las escuelas, comienzan las estrategias de los mensajes radiofónicos, las entrevistas, y que obviamente estos fueron evidencias que permitieron que los demás grupos o sectores de educación pudieran saber que obviamente se estaba trabajando sobre esta necesidad, que ya se estaba viendo el perjuicio que estábamos nosotros ocasionando, ¿no? Y no porque en ese momento se originara, sino porque ya se había detectado, existía la preocupación, pero había que preocuparnos todos en la intención de saber qué vamos a hacer para que desde nuestro punto de vista podamos trabajar. Ya hoy en día, bueno, ya se consolida bien esta parte, ya las áreas verdes o los muros verdes, pues obviamente ya forman parte de la gran mayoría de las escuelas, y que pues bueno, el cuento de esta parte de historia, porque bueno, quienes vivimos ese momento lo tuvimos que trabajar así, sin tener un conocimiento directamente de un programa de estudio, sino en la construcción de ese mismo, ¿no? Exacto, efectivamente, ¿no? Yo creo que en algunas instituciones puede remontarse a fines de los 90, principios del nuevo siglo también, ¿no? Pero eran así cosas como muy aisladas, ¿no? La escuela que sí quería, el secretario que estaba convencido, el director que también estaba convencido, y así, ¿no? A mí me parece que, al menos en el estado de Morelos, sí ha habido como avances, ¿no? Hoy estábamos viendo cuántas escuelas están participando ya, ¿no? En la cima, etcétera, ¿no? ¿Vale? 180 y tantas escuelas de Morelos, bueno. Sí, bueno, complementando un poquito la información del maestro, efectivamente el programa de educación ambiental fue el programa piloto durante 22 años, entonces durante todo ese tiempo se fue construyendo pues todas las bases para que ya se trabajara la educación, y era como una alternativa, una opción para la escuela si quería trabajar o no. Entonces poco a poco se fueron trabajando todos lo que es la parte de la cuestión de educación, qué puntos se debían tomar los diferentes temas para que ya las escuelas lo fueran tomando como para ellas, o sea, ya lo fueran haciendo de una manera como compromiso. Y se empezó con secundaria y posteriormente en primaria algunas escuelas ya lo empezaban a hacer, de hecho kinders también empezaban también esta parte de la educación ambiental. Se empezaron a diseñar también diferentes materiales didácticos que permitieran que se hicieran actividades sencillas y complementarias a lo de la currícula. Entonces también ahorita lo que se está haciendo para establecer más la cuestión de educación ambiental es ver toda la asignatura
cada una de las materias, identificar todos esos puntos de educación ambiental o temáticas de educación ambiental para darle más fortaleza y que las escuelas ya lo trabajen como algo ya parte de su currícula, ya no si es opción o no, sino que ya se integre. Entonces, y pues como vemos ahorita precisamente con el programa de la CIMA, son ya 181 primarias las que están inscritas con diferentes temas ambientales. Así es, efectivamente. Entonces, ya en la parte de políticas públicas me parece que estamos avanzando. Efectivamente, por eso yo digo, vamos avanzando en realidad. Si atendemos a 1000 niños, a lo mejor se le quedan a 100 y ya es ganancia, ¿sí? O a 50, ¿no? Por decir alguna cosa. Acuérdense que hemos visto que el proceso de educación ambiental es un proceso permanente, es un proceso bastante... es complicado, pues, pero hay que estar ahí, y hay que estar ahí, es complejo, pues, esta parte de la educación ambiental. Entonces, efectivamente, creo que esta parte se las quise traer porque a fines de este año, que yo les decía que va a haber otra reunión, va a ser en Japón, ya me acordé, ¿sí? Otra cumbre que van a justamente a evaluar qué ha pasado con este decenio, y a partir de eso también es, ¿y ahora qué viene? ¿Qué otra cosa hace falta? ¿No? Como para poder planear quizás otro decenio o algo así, ver si realmente esta desde las Naciones Unidas pues realmente se está funcionando o qué estrategia tendríamos que establecer ahora, ¿no? Algunos lineamientos que se encuentran dentro de esta parte del diseño de la educación fue aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a ser, ¿sí? Y aprender a transformarse, ¿sí? Eso es como los lineamientos que están establecidos en este diseño, ¿sí? El cómo, pues ya hemos visto acá, ¿verdad? Que el cómo llegar a la gente, pues ahí depende de las estrategias y a quién vamos a llegar, ¿no? Cómo para poder realmente poder hacer todo eso. Pero estos son los principales lineamientos de este diseño de la educación para el desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, otras áreas temáticas prioritarias en este diseño fue la conservación y la protección ambiental. Estamos hablando del diseño de la educación para el desarrollo sustentable. Producción y consumo sustentables, reducción de la pobreza, equidad de género, ¿sí? Que no hemos platicado de equidad de género también, ¿no? Promoción de la salud, transformación rural, derechos humanos, entendimiento intercultural y paz, diversidad cultural y tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, esta es como una parte de lo que está establecido o lo que fue establecido en este diseño, ¿no? Para el desarrollo de la educación para el desarrollo sustentable. Entonces, se dan cuenta, desde el principio empezamos hablando de que el ambiente es una cosa muy compleja, ¿no? Entonces, por eso se dan cuenta, no solamente estamos hablando de ambiente, estamos hablando de desarrollo sustentable y educación para la sustentabilidad. Así es que tenemos que meter todos estos temas, ¿sí? La equidad de género, que les decía que no hemos hablado, vamos a traer una persona que hable de equidad de género y cambio climático, ¿sí? Sin que por ello se entienda que vamos a hablar de mujeres y cambio climático. Sí, en serio, ¿no? Porque de pronto se malentiende esto de equidad de género, ¿no? Por ahí alguien decía, no, pero ¿por qué separar si de todas maneras una cosa, algún siniestro, ¿sí? Va a afectar por igual a mujeres y hombres? Y no es cierto. Hay tareas muy puntuales que solo los hombres lo hacen en algunas comunidades y hay tareas muy puntuales que solo las mujeres lo hacen. Entonces sí va a afectar de manera diferenciada el cambio climático, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se habla de todo esto como los principales lineamientos del diseño de la educación para el desarrollo sustentable, los derechos humanos importantísimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro reto actual ahora ante la educación ambiental para el desarrollo sustentable, ¿no? Ahora es ante el cambio climático, ¿sí? ¿Qué diferencia podemos encontrar en eso o por qué tenemos que este es nuestro principal reto, ¿no? Estas son algunas de las orientaciones que prevalecen en el tratamiento de los medios del cambio climático, ¿sí?
el tratamiento en los medios de comunicación, para el caso del cambio climático. Muchas veces se da mucha información técnica que poco le dice a la población. Difundir toda esta parte del cambio climático y educar para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático, pues hay que proporcionar información, pero realmente información que se entienda por toda la población. Se hace énfasis en los daños económicos de los desastres naturales y los costos que tiene su reparación, normalmente, ¿no? Se da un enfoque de responsabilidad generalizada, se promueven muchas veces acciones individuales y se dan propuestas de soluciones científicas y tecnológicas. A lo mejor no es como lo mejor que se puede hacer al momento de estar comunicando todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, aquí, para educar ambientalmente en los tiempos de cambio climático, se sugiere, en todo caso, promover una visión más crítica del modelo de desarrollo y de la situación actual. Partir de una reflexión profunda sobre el estilo de vida propio, ¿sí? Educar para el consumo sustentable, que es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? El hiperconsumismo y todo esto. En todo caso, habrá que educar para ese consumo sustentable. Desarrollar capacidades para identificar la vulnerabilidad y el riesgo. Esta parte la vamos a desarrollar muy bien, o sea, qué tan vulnerables somos en función de los diferentes sectores, ¿no?, que pudiéramos abordar, qué tan vulnerables somos para ante el cambio climático, ¿sí? Promover una gestión comunitaria para realizar acciones de mitigación, de adaptación ante las contingencias, ¿sí? Mitigación y adaptación, insisto, ya más adelante yo también se los voy a explicar un poquito más a detalle. Por el cual podemos estar identificando cuáles son las causas, cuáles son los efectos y cuáles pueden ser las consecuencias. Aquí estamos hablando de una causa que es el consumismo, ¿no? Sus efectos, ¿no? Y las consecuencias, la disminución de los recursos, ¿sí? Entonces ahí estamos identificando una situación muy particular sobre la cual podemos estar empezando a pensar en educar ante el cambio climático. Identificar las evidencias del cambio climático, sus efectos y consecuencias en la comunidad, que sería otra parte que ustedes pueden tomar en cuenta como para ir pensando en su proyecto, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de comunidades también, cambio en las fechas de siembra y de cosecha, cambio en los ciclos de vida de algunas especies, modificación de la disponibilidad del agua y, por ejemplo, mayor incidencia de incendios. Mañana seguramente cuando hablen de salud, pues ya les van a hablar del dengue, seguramente cómo ha habido cambios en los patrones, ¿no? De cuándo se presenta el dengue, dónde se está presentando el dengue y todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, insisto, estos son tips para que ustedes vayan viendo, se vayan imaginando qué puede ser. Entre paréntesis les digo que se los íbamos a dejar para mañana, pero quizás es muy pronto, pero esperaríamos nosotros dentro de 8 días tener, que seguramente ya se han estado dando. Utilizar metáforas y cuentos, por ejemplo, ¿sí? Este experimento de la rana está bien interesante y se puede aplicar como a diferentes ejemplos. Si quieren vemos el experimento de la rana y ahorita regresamos a esto. Primero esto. A ver. Bueno, antes. A ver si se oye. This is a frog, and this is a pot filled with hot water. If you put the frog into the hot water, it jumps out at once. Logical, it hurts. If you put the frog into cold water, it will stay where it is. If you raise the temperature of the water ever so slowly, the frog doesn't notice this at all. Eventually, the water is boiling and the frog is dead. Advanced societies are similar to a frog in hot water. If you acclimatize them to changing conditions very slowly, they will not be aware of much of these changes. In our society, for example, surveillance is ever increasing. This is not good, as someone who feels observed behaves differently to someone who does not. They do not make use of their civil liberties in the way that someone who feels anonymous would. This, for instance, restricts their freedom of speech. In order to be unobtrusive,
and more people will try to conform to normality. In such a society, nonconformists and dissidents would slowly die out. This uniform society would not be able to grow mentally and socially. Intolerance would increase, and its capability for innovation would atrophy. Therefore, now and then, we should take a look at the thermometer to find out how hot the water in our pot has become. Bueno, si se dan cuenta, es la metáfora de la rana aplicada a una cosa. ¿Que alguien lo aplicó? ¿Sí? Y lo aplicó porque nos están vigilando, etcétera, ¿no? Ahora, si me pones en modo de presentación, esta. Ahí está. A ver, este es como lo que acabamos de ver en esta animación chiquitita, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿lo vamos leyendo? La metáfora de la rana. Una cacerola llena de agua fría en la que una pequeña rana está nadando. Se enciende un pequeño fuego que va calentando el agua lentamente. Poco a poco, el agua se va poniendo tibia. La rana encuentra la situación muy agradable y sigue nadando muy a gusto. La temperatura del agua va subiendo. Empieza a estar caliente, bastante caliente. La rana ya no goza como antes, se siente un poco cansada, pero no por eso se asusta. La temperatura sigue subiendo, cada vez más está muy caliente. La rana comienza a encontrar la situación desagradable, pero está tan débil que decide seguir aguantando sin hacer nada. La temperatura continúa subiendo aún más, mucho más, hasta que llega un momento en que la rana termina cocinándose y muriendo. Esa es la metáfora de la rana. Si lo aplicamos al cambio climático, ¿qué me dirían? Fue otro ejemplo, ¿no? de otra aplicación. ¿Qué me dirían si lo aplicamos al cambio climático? Y así les voy a traer otros ejemplos de dónde se aplica esta metáfora, ¿no? Pero ¿cómo lo relacionamos con el cambio climático? Yo lo relacionaría más, ahora sí somos la rana, no nos damos a lo mejor cuenta de cómo se va haciendo un cambio en las condiciones meteorológicas, desde la temperatura, precipitación. Entonces como que nos vamos adaptando o simplemente lo vemos desapercibido y ya va a llegar un momento y no hacemos nada aparte, ¿no? Va a llegar un momento en que ya no nos vamos a dar ni cuenta de cuando ahora sí que la tierra nos cobre todo lo que estamos haciendo, ya sea con fenómenos más fuertes, que ya se está viviendo, ¿no? Entonces sí somos más así como que muy pasivos en no hacer nada e irnos adaptando así como que, ay, pues ya va subiendo y ya va a llegar un momento que no voy a aguantar, voy a morir y ya no hice nada. Bien, esta es una metáfora que crea alguien. ¿Alguien más quería por aquí? ¿Sí? ¿Quién fue? Adelante, sí. Pues también vemos que esta metáfora puede seguir en relación también a la educación ambiental y este cambio climático, porque si no se proyecta bien esta situación, no tienen los objetivos claros de esta educación ambiental, puede ser al revés, puede ser esta agua caliente, que puede ser que la misma rana pues no se adapte, no logremos que en este caso vayan cambiando esta forma de vida. Y como ahorita ya nos adaptamos a estar consumiendo, que todo nos llegue lo más fácil, pues también en este caso que esta educación ambiental pueda ser esa misma agua que puede ser que o los despierte y cambien de actitud, pero pues bueno, también yo lo veo también que puede operar de esa forma. Claro, o sea, como que efectivamente aplicarlo específicamente a la educación ambiental, ¿sí? Exactamente. Miren, Olivier Clerc, que es el autor de esta metáfora, él lo que quiso transmitir es que cuando un cambio se realiza de forma lenta, cualquier cambio, por eso les decía, se puede aplicar a diferentes condiciones, ¿no? Escapa la conciencia, ¿sí? Y la mayoría de las veces no provoca una respuesta de nuestra parte, hasta que o bien se reacciona cuando aún se está a tiempo o no tiene remedio de las consecuencias. Entonces por eso lo quise un poco como adaptar al cambio climático, educación ambiental y cambio climático. Es decir, o nos calentamos un poquito más, ¿verdad? Hasta que ya no hay remedio, o reaccionamos.
¿sí? Reaccionamos y entonces vemos qué hacemos. Justamente esta metáfora se las quería traer justamente para esta interpretación que acabamos de dar. Y como se dieron cuenta, aquí lo estamos relacionando con el cambio climático y con la educación ambiental. El videíto que trajimos lo relaciona con otra cosa. Entonces quiere decir de cambios de forma lenta. Entonces eso es lo que quería yo traerles con respecto a esta metáfora de la rana, ¿sí? Regreso un poco a esto, en donde tenemos aquí justamente cuáles pueden ser estas propuestas de la educación ambiental y se pueden dar cositas de esta naturaleza, así como recomendaciones, como sugerencias, ¿no? También se pueden hacer crucigramas, juegos de mesa, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que en una versión anterior de este diplomado, uno de los estudiantes elaboró una lotería y quedó muy padre, ¿no? La lotería del cambio climático. Por ahí la tenemos. Un día se las voy a traer para que la vean, ¿no? Entonces también con juegos, también decíamos, dependiendo a quién le vayamos a dedicar todo esto, ¿no? Entrevistas de expertos, concursos, televisión, a lo mejor libros ya de didácticas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ejemplos. Entonces, se puede echar mano para hacer un proyecto de educación ambiental de muchas estrategias, de muchas, ¿sí? Se pueden hacer, si va el proyecto para el edificio donde están trabajando, no sé, tienen que saber cuál es la composición de ese edificio como para decir, esto se puede hacer de esta manera porque va dirigido pues a la gente así y así, ¿no? Entonces pueden echar mano de lo que ustedes crean pues más conveniente, ¿no? Ahora, en la educación para un consumo sustentable, ¿no? En la educación para un consumo sustentable implica contribuir a formar consumidores críticos y responsables. O sea, hay que cambiar este patrón de consumo, porque en función de eso es que nosotros vamos a tener esos cambios en las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Hay que identificar entre necesidades y satisfactores creados por un estatus, ¿sí? ¿Qué tanto es lo que necesitamos con respecto a el estatus que yo quiero guardar también? ¿Hasta dónde sí necesito y hasta dónde es por un estatus que queremos guardar, ¿no? Consumidores que demanden calidad de los productos y sus condiciones de producción, que prefieran productos que generan menor presión sobre los recursos naturales y deterioro ambiental. Ahora ya se habla, por ejemplo, hasta de un comercio justo, ¿no? Consumir, por ejemplo, productos más locales, ¿sí? Consumir, por ejemplo, productos orgánicos, que eso conlleva también un montón de cosas de tipo económico y todo eso, ¿no? Entonces, está complicado todavía, ¿no? Que analicen el comportamiento también de las empresas, ¿sí? Hay gente muy comprometida que dice, por ejemplo, no necesariamente es la empresa que voy a mencionar, ¿no? Walmart en Estados Unidos hace esto con sus trabajadores, ¿sí? Entonces no le compran, ¿sí? Depende de muchas cosas que se pueden ir sabiendo y que esto hay que adoptar cosas como muy congruentes con lo que queremos hacer. Y entonces hasta esta parte también es importante, ¿no? La presión de la sociedad para con esas como empresas que no cumplen con todos estos estándares, pues en algún momento, ¿sí? Alcanzará a las empresas y trataremos incluso que ellos se incluyan en este cambio, ¿sí? Entonces toda esta parte nos puede llevar como a ese consumo sustentable y se pueden aplicar, por ejemplo, desde nuestras casas, ¿no? Cada familia, por ejemplo, en una institución, en el departamento de compras, ¿no? Por ejemplo, etcétera. O sea, ahí se pueden ver el consumo sustentable también a diferentes niveles. Educar ambientalmente para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático significa también el mejor desempeño ambiental de las escuelas y de los centros de trabajo. Y ahí aplican proyectos, aplican proyectos para ustedes, ¿no? Participar en la toma de decisiones también, movilizar a la población en situaciones de contingencias, articular las acciones de educación ambiental formal y no formal, así como las de comunicación.
¿sí? Y promover alternativas productivas que mejoren la calidad de vida con valor de sobrevivencia. ¿Sí? El reto es muy grande, ya lo sabemos, es muy grande, y nuestro quehacer educativo va a tener que revolucionarse. Por eso me parece que estamos aquí todos, porque requerimos una educación ambiental que supere los enfoques ecologistas y conservacionistas. Fíjense, esto es un reto muy grande, ¿no? Porque, ¿cómo lo podré decir? O sea, esta parte ecologista, ¿no? O conservacionista a veces llegan a ser como muy radicales, también, ¿no? Entonces, ahora sí que habemos de todo, ¿no? Entonces, tenemos que superar esa parte, que no invoque a la sustentabilidad simplemente como un eslogan, ¿no? Muchas empresas, esto es lo que hacen, ¿sí? Que parta de la comprensión de la magnitud de la crisis de humanidad del siglo XXI, que contribuya a la construcción de un mundo nuevo y también a la calidad educativa, hablando ya de centros escolares, que aborde problemas obviamente en toda su complejidad. Hablábamos de que la parte ambiental es un tema muy complejo, que no se limita a dar consejos para el ciudadano ecológicamente bien portado, ¿sí? ¿Cuál sería un ciudadano ecológicamente bien portado? Pues no tires basura, simplemente yo no tiro basura, o yo no sé qué, yo le cierro el agua, pues así va más allá de todo esto que hemos comentado. ¿Se dan cuenta? Si queremos educar para la sustentabilidad, pues entonces ahí están los derechos humanos, la equidad de género, la parte económica, ¿no? La no violencia, una serie de cosas, ¿no? En cambio, que contribuye a construir una ciudadanía ambiental, una gobernanza democrática, que nos ayude a desarrollar nuestra criticidad y creatividad y que contribuya a recuperar y mantener la esperanza. Eso es la educación ambiental, ¿no? Y eso obviamente tiene que venir de una pedagogía para aprender a vivir en tiempos de crisis, a desarrollar nuestra tolerancia a la frustración, porque muchas veces hay frustración. Muchas veces si queremos realmente ser educadores ambientales, pues la frustración está todo el tiempo. Y díganme, ¿sí? Todo el tiempo tenemos ahí, híjole, es que hay que hacer esto, pues no se puede. Y no se puede porque la ley no quiere, o porque simplemente yo no quiero, porque el director no quiere, o porque el rector no está convencido. Cosas de esas, hasta cositas de esas que parecen triviales. También hay que enfrentar la incertidumbre, construir ilusiones y sueños realizables, ¿no? Y tenemos que analizar lo complejo de cada uno de los problemas, clarificar causas, efectos, así como niveles de responsabilidad, eso es también bien importante. Impulsar procesos participativos en cada municipio, comunidad y escuela que nos deben actuar ahora, que aún es tiempo, ¿sí? Ahora que todavía no está hirviendo el agua, ¿sí? Bueno, ambiental yo esperaría que estuviera ya subido en el sitio donde ustedes pueden tomar todas estas presentaciones. Yo esperaría, si no esta mañana, pues entonces la siguiente semana, en alguno de los días, ya va a estar subido y vienen ahí algunas otras. Sí, queda claro esta complejidad del desarrollo sustentable, los componentes del desarrollo sustentable y del ambiente mismo. Como el ambiente ya tiene como diferentes componentes, pero el ambiente es un componente, ¿sí?, que pasa a ser un componente solamente del desarrollo sustentable. Entonces eso se vuelve más complejo, ¿sale? Entonces ustedes lo podrán ver una vez que tengan, por supuesto, las presentaciones en sus manos. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas de cambio climático. Hay algunas cosas que seguramente les van a parecer repetitivas con respecto a lo que vieron en la película del primer día y del video, pero bueno, ni modo, lo vamos a ver así, ¿no? Esta es una frase que Ban Ki-moon, ustedes saben que es el secretario general de las Naciones Unidas, y entonces desde esta plataforma pues se están también dictando algunas políticas que pueden aplicar a nivel internacional, ¿no? Y este secretario general dice: el cambio climático es una de las amenazas más complejas, ¿sí? Es multifacética y graves, ¿sí?
que enfrenta la humanidad. O sea, desde las Naciones Unidas se está reconociendo esta parte, ¿no? La respuesta a esta amenaza está fuertemente vinculada al desarrollo sostenible, que es lo que acabamos de ver. La justicia global, ¿sí? La economía, la reducción de la pobreza, además del mundo que queremos dejar a nuestros hijos, por supuesto, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, otra vez el secretario de las Naciones Unidas nos está diciendo y nos está dando pautas y además está integrando las diferentes dimensiones del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, obviamente que a partir de estos discursos, pues también se van emitiendo políticas públicas que impactan a diferentes gobiernos, especialmente pues aquellos que pues, prácticamente todos están integrados a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de cambio climático como tal, pues muchas veces hablamos de calentamiento global y cambio climático como algo indistinto. O sea, luego dicen calentamiento global o cambio climático, que es lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es el calentamiento global y da como consecuencia o ha traído como alguna de sus manifestaciones, pues obviamente es el cambio climático, ¿no? Y calentamiento global como tal es el aumento de la temperatura media del planeta que ocurre como consecuencia de un incremento. No es del todo cierto que solamente por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Hay otras que ahorita vamos a mencionar, hay otros factores que también están provocando el calentamiento, pero efectivamente uno de ellos es justamente el incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Aquí una gráfica en donde nos están mostrando datos desde 1975 hasta el 2010, que son, todo esto que ustedes ven aquí, son diferentes lugares y formas de medir. En este caso estamos presentando las variaciones de temperatura en el planeta. Entonces se dan cuenta como que son diferentes mediciones, estas 4 cosas, pero si se dan cuenta prácticamente es una sola, ¿no? Entonces en todos los casos se habla, aquí por ejemplo tenemos variaciones muy chiquitas desde 0.2 hasta un grado, en donde justamente la tendencia en alrededor de 20-30 años pues es al incremento de la temperatura, como ya lo hemos visto en otras ocasiones y también en la película, ¿no? En el video. Entonces, obviamente que esto nos está generando el calentamiento global. Acuérdense que cuando hablamos de global es que estamos refiriéndonos a una escala del planeta, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos las variaciones de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos 2000, quizás 2001, 2003, picos ya muy grandes en donde se ha logrado observar un incremento hasta de 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, entonces, ahora, aquí seguimos teniendo los cambios en la temperatura, si se dan cuenta en esta escala, pero aquí tenemos cambios en la concentración de dióxido de carbono. Vamos a hablar muchísimo de aquí en adelante de dióxido de carbono y vamos a entender también, que es un poco lo que nos decía aquí la maestra, ¿verdad? De, bueno, si este es el gas que es el que más emitimos y todo eso, la cosa en una institución, por ejemplo, y en un programa de educación ambiental para esto, es ver, a ver, el CO2, ¿de dónde se origina? ¿Cómo en mi casa estoy emitiendo CO2? ¿Cómo en la escuela se emite CO2? ¿Sí? ¿Y qué otros gases? Y en ese sentido sale. Entonces, ahora la meta es que hay que dejar de emitir. ¿Y cómo vamos a dejar de emitir? Pues una vez que ya sabemos cuáles son las actividades que nos están emitiendo CO2, el reto ahora es saber en esas instituciones cómo le hacemos para mitigar la huella de carbono, que luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos concentración de CO2 y cambios en la temperatura. Pero si se dan cuenta, tenemos años desde 400.000 años atrás hasta el año 1950, más o menos. O sea, y entonces los registros que se han visto
para la concentración del dióxido de carbono y la temperatura. Si se dan cuenta, si varía la concentración de dióxido de carbono a través del tiempo, el patrón de variación de la temperatura pues prácticamente es el mismo. O sea, el patrón de las dos gráficas se ve igualito, ¿sí? Hay subidas, ¿no?, en la concentración, hay bajadas, y entonces, bueno, pero estamos hablando de miles de años, ¿sí? ¿Que cómo sabemos esto? Hay técnicas para hacer eso. Ahí están ¿cómo se llaman? Se me fue su nombre, de estas grandes masas de hielo. Glaciares, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí están, y de ahí se hacen un montón de estudios y se logra saber de muchos años atrás. Entonces se dan cuenta, se incrementa la concentración de dióxido de carbono y se incrementa la temperatura. Baja y también baja la temperatura. Entonces el patrón es igualito. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más se incremente el CO2, la temperatura también va a incrementarse. Eso es un hecho y se ha visto a través de mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos otra que se habla de los últimos 20.000 años, ¿no? Y también tenemos acá variación de temperatura y tenemos, por ejemplo, de hace 20.000 años, 10.000 años, algunos procesos que se dieron ahí con algunos eventos, ¿no? Los vikingos, etcétera, ¿no? Entonces aquí acuérdense que es variación, no es que estemos a 0 grados, es la variación de la temperatura. Entonces de alguna manera se mantuvo constante hasta, estamos hablando de la revolución industrial para acá, en donde empieza a incrementarse. Ahora aquí, si ustedes se dan cuenta, dice más 100, es decir, 100 años más, o quizás en el 2100, ¿no? Pero entonces aquí, esto que tenemos aquí ya es el pronóstico del IPCC. El IPCC, ya lo habíamos comentado, es el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, bueno, a partir de eso se han dado como esas predicciones del incremento de la temperatura, ¿sí? Entonces, claro, estamos hablando de la actividad del calentamiento global, que si nosotros lo vemos por aquí como una causa del calentamiento global, pues es la actividad de los humanos, ¿no? Una de las causas. Y dentro de esas, pues la deforestación es importantísima, o sea, ha sido una de las causas principales para que podamos incrementar la temperatura del planeta. El uso de los combustibles fósiles, el transporte y las actividades industriales que van a incrementar la emisión de gases de efecto invernadero que hemos estado platicando mucho acá, y con esto se va a incrementar la temperatura y con eso nos podemos explicarnos el calentamiento global, que causa un montón de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se han, identificado otras cosas, la radiación, la capa de ozono, y bueno, parece un cliché incluso cuando hemos visto mucho el oso polar que está encima de que ya no se puede mover, ¿no? Pero, y es como muy emblemático el hecho de estar mostrando que los polos están deshielando, ¿sí? Lo que ha causado mucho esto, y yo misma traigo ahorita unas fotografías de eso, ¿no? Es que digan, pues es que el polo está bien lejos, ¿no? Los polos están bien lejos, entonces yo estoy como a la mitad, al Ecuador o en los trópicos, no pasa nada, está pasando ahí arriba, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de que se están deshielando los polos, pero no vamos más allá, o sea, ¿y qué pasa si los polos se deshielan, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros en México o en algunos otros lugares del mundo? Porque no es que aquí se vayan a deshielar los polos, pero que ahí se quede, ¿no? O que el efecto sea exclusivamente ahí, ¿no? Ahora, eso es el calentamiento global, o sea, el incremento de temperatura, así. Pero el cambio climático es otra cosa, y es hablar de palabras mayores, ¿no? Cuando hablamos que está cambiando el clima, eso es hablar de palabras mayores. Y aquí me van a ayudar ustedes seguramente, ¿sí? Porque muchas veces se confunde y hablamos muy seguido de que, a ver, ¿cómo amaneció el clima hoy? ¿O no? Pero el clima es otra cosa. Y cuando se habla de cambio climático, eso sí es una cosa como mucho más drástica, ¿no? El clima normalmente, para determinar el clima de un lugar, son mediciones de largos periodos de tiempo, ¿no? ¿Me ayudas?
Primero empezamos con la diferencia de pronóstico del tiempo, pronóstico del clima, que también está bien definido, sin embargo hay que saber cuándo usarlo. Cuando hablamos de tiempo es en condiciones actuales o lo que vamos a estar esperando en 7 días, a más tardar 15, no podemos extendernos más. Entonces, cuando estamos diciendo qué feo, bonito o agradable, lo que sea, están las condiciones actuales es el tiempo. Y creo que la mayoría de las personas, el 99% dicen qué feo está el clima. Y eso está mal usado. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de un promedio ya más largo. En lo que es el área de ciencias atmosféricas, hablamos de un periodo mínimo de 30 años, el cual nos sirve para hacer estudios, ya sea en base a cambio climático o estadísticas de un lugar. Cuando estamos hablando de clima, está bien dicho decir a lo mejor cómo es el clima del lugar, que es lo característico de la ciudad o del estado. Entonces, así como es un clima húmedo, un clima cálido, es un clima seco, entonces ahí sí está bien definido en decir cómo es el clima del lugar. O bien cuando decimos el pronóstico del clima, estamos hablando del pronóstico del mes de junio, el pronóstico de los siguientes 3 meses, ahí sí estamos hablando de un clima. Y también importante, en cambio climático no se utilizan pronósticos, se utilizan escenarios, que ya sería algo, no es un pronóstico en sí, sino es como un escenario, qué es lo que estaríamos esperando. En cambio climático no usamos el tema de pronóstico. Así es, exacto. Es un poco, insisto, para la parte del clima, yo me acuerdo en algún momento de mi vida, nos ponían a hacer ejercicio para decir, a ver, ¿cuál es el clima de tal lugar? ¿No? Y entonces, pues hay una clasificación de climas también, dependiendo del lugar y todo eso. Y entonces en esos ejercicios incluíamos cosas de temperatura, de precipitación, pero de muchos años, ¿no? Y ya decíamos, Cuernavaca tiene tal clima, pero a nivel de ejercicios. Entonces, obviamente que si cambia el clima, ¿no? Tendríamos que ver todos los datos, pero de muchos años, entre 30 y 50 años más o menos. Entonces, cuando se habla en realidad de que está cambiando el clima como tal, Cuernavaca, ¿qué clima tiene, por cierto? Es semicálido, no es muy húmedo, lo clasifican como semihúmedo, ¿no? Es un clima semihúmedo y semicálido también. Semicálido. Quién sabe si en el 2020 puede ser una barbaridad, 2020, 2030 ya sea cálido. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ya no es semicálido, ¿qué tal si es cálido? Eso ya sería una barbaridad, ¿cierto? Sí, y sí han ido modificando, no sé, estudios a partir... Tenemos datos en la Conagua del 48, sí, desde el 48 a la fecha, y sí se han visto una modificación. Sara creo que hizo algo estando con nosotros, de temperatura, y sí se tenía una modificación de incrementar. Por el incremento de temperatura, entonces el clima puede, ¿no? Las precipitaciones. Incrementa la temperatura y disminuye las precipitaciones, ¿sí? Entonces, en función de eso, ya se pueden hacer escenarios de cambio climático, ¿sí? Es decir, predecir cómo van a estar la parte de la temperatura y las precipitaciones de aquí al 2020, 30, 50 o 80, ¿sale? Nuria, una pregunta. ¿Siguen utilizando qué escala, la de Köppen o cuál usan para climas? Sí, sí es la que estamos utilizando hasta la fecha, esta escala. Estas escalas que dice hasta allá arriba, Lupita, pues alguien, ¿verdad?, desarrolló la metodología como para establecer qué clima, ¿no? Y toda la metodología para poder llegar al clima. Entonces, bueno, adelante. Sí, suena muy interesante porque es demasiado tiempo, ¿no? Sí. Para poder emitir un juicio. Así es. ¿En qué se basan? ¿En qué la medición? No cómo. Más bien el cómo se basan para poder emitirlo. Es que en los constantes cambios que se presentan, Sí. o cómo. Sí, hay estaciones meteorológicas y no sé si solamente se llaman estaciones, ¿no? Pero, bueno, allá mejor, porque si no voy a decir barbaridad. Sí. Bueno, todos los días se mide la temperatura, todas las variables meteorológicas que son temperatura, precipitación, viento, etc. Y se reportan, en este caso aquí en Morelos, se reportan en el
observatorio de Conagua, ellos a su vez las mandan al servicio meteorológico y bueno, lo que se hace es un estudio de cómo se están comportando estos datos. Lo que yo hice, por ejemplo, fue tomar los datos medios, los datos diarios y observar cómo es que va cambiando, cómo es la marcha, por ejemplo, de la temperatura, cómo era hace 30 años y cómo es ahora. Así es. Y es que se generan muchos datos, Sí, sí. de esta naturaleza, porque cada cuánto se miden. Todos los días. No, pero a lo largo del día, cada hora, ¿cómo se reporta? Dependiendo la medición, por ejemplo, para el servicio meteorológico se reportan cada 3 horas. Cada 3 horas. Hay estaciones automáticas, hay estaciones convencionales y las que se reportan todos los días al servicio meteorológico son pues, las convencionales. Ah, ok. Sí, como manejamos nosotros los datos. En la Conagua hay miles de estaciones convencionales. Son alrededor de 4,000 estaciones a nivel del país. Morelos tiene 63 estaciones que están distribuidas en todo el estado. Nosotros todos los días se toma el reporte, se les habla por radio, por teléfono, y a las 8 de la mañana ellos tienen que hacer su medición y pasárnoslos a nosotros. Y es lo que se les pasa al servicio meteorológico. Para hacer este tipo de estudios de estadística se utilizan datos diarios una vez tomado al día. Todo lo que pasó de las 8 de la mañana de hoy a las 8 de la mañana del día anterior. Es un acumulado de 24 horas. Ahorita ya contamos con otro tipo de herramientas como son las estaciones automáticas, que esas te van registrando datos cada 10 minutos. Entonces, esas las utilizamos más como herramientas para estar observando o estar monitoreando cuando hay un evento importante, pero para hacer estudios estadísticos utilizan más datos diarios tomados una vez al día nada más. Ahí está, ¿no? Entonces, es un mundo de datos, es una cantidad. Yo cuando hice un poquito estos ejercicios, era una cantidad de datos. Y además, entonces, eso, como ustedes se dan cuenta, se basa, ¿no?, en estas mediciones que pueden ser cada 3 horas o cada día para establecer. Entonces, y por eso se analizan largos periodos de tiempo. Y en largos periodos de tiempo, normalmente, si hacemos el cálculo y el análisis de todos estos datos y vemos qué tipo de clima es, normalmente es el mismo. Nos va dando cálido, semihúmedo, ¿no? Es Cuernavaca, es cálido, semihúmedo, cálido, semihúmedo. Y de repente te encuentras variaciones en la temperatura y dices, híjole, ¿qué está pasando? Y empiezas a recalcular, estoy diciendo cualquier cosa, y dices, aquí está pasando algo, pero sigue siendo cálido, semihúmedo. Y en algún momento probablemente ya se ha detectado en algunos lugares de que ya no es cálido y semihúmedo, sino ahora semicálido, ahora va a ser cálido, ¿no? Entonces ya eso quiere decir que el clima está cambiando. No sé si para todos esté claro, o sea, esté claro el hecho del cambio climático. O sea, en realidad, cuando hablemos de que en un sitio ya cambió el clima, es algo muy drástico, súper drástico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre el cambio climático y el calentamiento global. Normalmente, hacia el cambio climático es porque el planeta se está calentando. Entonces, primero es este efecto del calentamiento global porque la temperatura global media del planeta se está incrementando. Y eso nos va a traer como consecuencia que haya esa tendencia de cambiar el clima, ¿sí? Entonces, para entender estas diferencias un poco, ¿no? Y ver, bueno, ¿por qué se está calentando? Hay diferentes motivos por los que se está calentando el planeta. Uno de ellos, y que es una evidencia que el IPCC ya lo tomó como una cosa así, como una evidencia fuerte, pues es que porque estamos incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, un poco como conceptos de esto, ¿sí? Eso es un poco la diferencia entre calentamiento global, cambio climático, ¿no? Y bueno, en el 2011 no tengo actualizada la diapositiva, pero en el 2011 el IPCC dio estas conclusiones, ¿no? El cambio climático es inevitable, o sea, nada de que todavía hay controversias, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿Lo tenemos aquí o no lo tenemos aquí?
y aparentemente no va a bastar con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es indispensable también asumir medidas de adaptación en un lapso de tiempo corto, porque los impactos de cambio climático serán mayores en las poblaciones más pobres, ¿no? Y se van a agravar las desigualdades en salud y acceso a alimentos, agua limpia y a otros recursos. Sí, adelante. Perdón, pensé que iban a comentar la lámina anterior, pero sí me gustaría resaltar una parte. Sí. Perdón que me vaya un poco para atrás. No, gracias. Pero aprovechando que también aquí hay, pues es multidisciplinario este asunto y hay abogados. Actualmente el problema del cambio climático pues no se considera como un tema de seguridad nacional, ¿no? Y mundial. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones o cuáles serían los beneficios de considerarlo, ¿no? Como ya en la legislación. Claro. Porque, bueno, ahorita con la modificación a la ley y la reforma energética, exacto, pues sí hay un problema grave, ¿no? No sé si alguien tiene alguna opinión. ¿Alguien que todo esto de la modificación, no sé si alguien quiera comentar, de la reforma energética? No, o sea, considerarlo como ya un problema de seguridad energética, no dentro de... Porque no está considerado como... Dentro de la legislación, exacto. Bueno, se le reconoce a nivel internacional que habría que considerar como un problema de seguridad estratégica, tanto a nivel nacional como mundial, ¿sí? Pero esto no concuerda con la legislación existente, ¿no? Sí, a eso te refieres, ¿no? Entonces, si nosotros, imagínense todos los cambios que tendrían que hacerse, si de alguna manera ahora el cambio climático, a ver, los abogados a ver si me ayudan. Yo creo que por acá están los abogados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto se pusiera en la Constitución? Por ejemplo. Pues de hecho, la ley general de cambio climático tiene un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 30% hacia el 2030. Así es. Entonces, esa ya es un... pero no es vinculante ni tampoco es como una aspiración. Así es. No es una obligación. No es una obligación. Entonces, en teoría sí es vinculante. Sí, porque nada más que no hay las estrategias, o sea, no se hacen las estrategias necesarias para cumplir con esa parte. Y aparte se somete a revisión anual, ¿no? Si no lo vas a cumplir, si no lo alcanzas a cumplir, lo puedes modificar. Exacto. O sea, la ley es así, pero la Constitución dice en el artículo 4, si no me equivoco, que todo mexicano tenemos derecho a un ambiente limpio, ¿no? Y está en la Constitución, ¿no? Y todo eso. Pero, efectivamente, yo no creo que esta parte esté incluida y tomándose al pie de la letra en algún país, sobre todo aquellos pues, que son más industrializados y que la parte económica es la que prevalece, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo tomamos realmente así al pie de la letra y que se puede incluir en la Constitución, en la ley general ya está, la ley estatal, ¿no? También de alguna manera menciona las estrategias también para mitigar y todo eso, ¿no? La ley estatal, pero hasta ahí realmente no hay, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues imagínense todo lo que se tendría que cambiar, ¿no? Si lo tuviéramos que poner al pie de la letra. Yo creo que habría que revisarse todas las leyes que hay, ¿no? Y habría que revisar una serie de aparte de las leyes, sus reglamentos generales, pero cada estado tendría que meterse también a una revisión para poder vincular todas las actividades con esta nueva condición de cambio climático. Construcción, ventas, producción, ¿qué más se les ocurre? De todo. Y eso me suena bastante complicado por toda esta parte económica también. A mí me parece que esto es económico. No sé qué piensan los demás, ¿no? Pero este tema de seguridad estratégica sí se me hace bastante complicado y yo no le veo aquí una cosa que con lo que pudiéramos decir que se puede llegar a medio resolverse en el corto plazo, ¿no? A lo mejor hasta que ya nos llegue el agua caliente muy fuerte se pudiera empezar a pensar en condiciones mucho más drásticas, ¿no? Me parece. Y entonces aquí de lo que se habla es que obviamente para esto se tienen que incrementar los esfuerzos de mitigación por un lado, pero lo que veíamos hace ratito es la parte de la adaptación, ¿sí? Entonces
ahorita que veamos de dónde se originan los gases de efecto invernadero, veremos si esto se puede llegar a cumplir, ¿no? Medianamente, ¿no? Sí, Oscar, no sé si ¿no? Entonces, hablamos de la temperatura de los últimos 10 años, ¿no? También se habla de que los seres humanos, por el modo de vida, pues estamos generando estos gases de efecto invernadero y toda esta parte del calentamiento global, nuevamente, es causado por el incremento de la concentración de este gas, especialmente, ¿no? Y entonces, para poder definir, normalmente se usa las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? Para poder describir el impacto que se está dando justamente primero. Y las gráficas que podemos encontrar donde sea, que ya hemos visto aquí, por supuesto, es de que habla de que se está incrementando el CO2, ¿cierto? El CO2 en realidad es un gas natural, es un gas que se origina de la vida, finalmente, ¿sí? Nosotros cuando respiramos, y cualquier célula y cualquier organismo, cuando respiramos, ¿sí? Lo que estamos exhalando, el producto de esa respiración, es el dióxido de carbono, ¿sí? Y lo mismo se puede hablar de eso a nivel de las plantas, a nivel de los microorganismos, de cualquier animal, etc. ¿Sí? Entonces este gas es un gas natural, primero. Pero ¿qué pasa con este gas, con todo esto que emitimos producto de la respiración? ¿Sí? Cada vez que nosotros estamos respirando estamos sacando CO2. ¿Qué pasa con ese gas? Bueno, pues tenemos a las plantas, los árboles, ¿no? Y todo eso. ¿Y qué tiene que hacer? Las plantas respiran, también respiran, ¿sí? Pero tienen otro proceso, las plantas, importantísimo, que se llama fotosíntesis. Y cuando las plantas y también los microorganismos, por ejemplo del mar, realizan la fotosíntesis, ellos para realizar la fotosíntesis requieren de CO2. Entonces capturan el CO2, ¿sí? Y luego lo convierten en biomasa y vuelven a respirar y generan, al convertir esto en la biomasa, pues se genera oxígeno. Y si se dan cuenta, si solamente hubiera aportación de CO2 por la respiración, entonces las plantas y otros microorganismos se encargarían de bajarlo. ¿Me explico? Es todo un ciclo. O sea, lo mismo que generamos en la respiración, las plantas lo estarían fijando. Y lo fijan, pues para crecer, que así es su metabolismo. Y crecen los árboles, y crece el pasto, las plantas, etc. Entonces, por un lado se genera, pero por otro lado se absorbe. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos como tablas, ¿no? Yo genero y tú lo necesitas, entonces toma. Las plantas también te generan oxígeno, yo lo necesito, lo tomo y te doy CO2, ¿sí? Y entonces la planta dice, yo necesito CO2, lo tomo y te doy oxígeno. Así funcionaría solitos, ¿no? ¿Sí? Todo un ciclo y estaríamos tablas, ¿cierto? Ese es el CO2, ¿sí? Ese es el malo de la película. Pero entonces, ¿por qué lo estamos incrementando? Porque ahora estamos produciendo CO2 no solamente de la respiración, ¿sí? Estamos produciendo CO2 y otros gases que ahorita vamos a ver, ¿sí? De otros procesos, ¿no? Los automóviles, las industrias, los agrícolas, una serie de cosas. Y ahora sí ahí ya rebasamos la capacidad de que todas estas plantas puedan absorber todo el CO2, ¿me explico? Y ahí es donde viene ese incremento en la concentración de CO2 en nuestra atmósfera. Y ese es el problema que ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? La temperatura, por otro lado, ya veíamos que el CO2 permite pues también dar estas estadísticas y llevar esta medición. Y la temperatura también permite elaborar estadísticas con facilidad, también es fácil de comparar y se podría confundir por un lado la temperatura climática con la diaria, que es un poco lo que ya se ha estado mencionando, ¿no? Y obviamente que con esos cambios pues también va a estar afectando precipitaciones, la humedad, el viento, una serie de cosas, ¿no? Entonces,
si se dan cuenta, aquí también tenemos lo mismo que decíamos hace ratito, pero todas estas se incrementa de dónde se ha medido la temperatura. Desde glaciares, otros factores múltiples, anillos de los árboles también dan información de esta naturaleza, etc. Y acá otra vez tenemos el incremento en esta variación de la temperatura, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos de 1700 a 1900 y acá ya nos está dando cerca de 0.4 de... Ay, perdón, esto se me repitió, perdón. La concentración de CO2 en la atmósfera también, ¿sí? Este es el promedio de las proyecciones para el 2100, basado también en diferentes registros, como ustedes están viendo aquí, pero en este caso es para la concentración de CO2. Actualmente ya andamos por 400 y algo, 7, 10, algo así, 407, 10. Para el 2100 tenemos hasta por acá. Si seguimos con el mismo ritmo, recuerden que todas estas proyecciones se hacen basadas en modelos, ¿sí? Y entonces los modelos dicen, venimos con este ritmo, ahora si seguimos con este ritmo, pues cómo vamos a estar, ¿no? Entonces, con todo esto, vamos a pensar que el clima cambia, ¿no? Que insisto, ya es una cosa bastante drástica esta parte. Y entonces, ¿cuáles pueden ser los impactos potenciales? Y, por ejemplo, en un incremento de temperatura, la precipitación puede disminuir y a veces decimos, sí, ¿por qué disminuye? Y además yo veo que llueve más, a lo mejor en periodos de tiempo, ¿no? Adelante, aquí Lupita. Bueno, es importante mencionar también que la temperatura no necesariamente tiene que aumentar. En ciertos lugares puede aumentar mucho y en otros puede disminuir mucho. Entonces se refiere a un cambio de las condiciones actuales que pueden volverse extremas. Así es, exacto. Muchas gracias. Entonces, bueno, si se dan cuenta de estos impactos potenciales, tenemos impactos a la agricultura, a la salud, a los bosques, al agua, a las costas, por supuesto, y algunas especies y también a las áreas naturales. O sea, esto también, ya en este momento en México también hay muchos estudios muy puntuales, ¿no? De algún bosque, de especies de árboles en particular, ¿no? ¿Qué le está pasando con respecto a este cambio en la temperatura, por lo menos, que se está observando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana vamos a hablar de impactos a la salud del cambio climático, ¿no? Pero pueden estar relacionados con enfermedades respiratorias, infecciosas o algunas otras relacionadas con este cambio, ¿no? En la agricultura, pues obviamente a nivel de los campos de cultivo, la parte de la irrigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí algunos ejemplos solamente de los posibles impactos de este cambio climático. Algunas cosas que hemos estado viendo es que los huracanes de las categorías 4 y 5 pueden alcanzar vientos mayores a 210 kilómetros por hora y puede estar variando esto, ¿no? Entonces, esto se ha incrementado. Por aquí les traigo alguna otra gráfica. Entonces, el cambio climático no solamente es por el incremento en las emisiones de los gases de efecto invernadero, como les decía. También tenemos otras causas que también pueden estar influyendo. No solamente es esta parte antropogénica que les hemos estado mencionando. También tiene que ver, por ejemplo, la actividad del Sol, ¿no? Que es cambiante, ¿no? La órbita terrestre también influye sobre todo en esto, algunos meteoritos, ¿no? Entonces son cosas que realmente no podemos controlar en ese sentido. Por eso hace rato mencionábamos que no basta con reducir, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que hacer actividades y estrategias en el corto plazo, pero de adaptación, ¿sí? Hay que adaptarnos a vivir en otras condiciones, ¿no? Internamente podemos hablar también de otras causas naturales, como pueden ser las erupciones volcánicas o algunos otros fenómenos naturales en general, ¿no? Entonces, esta parte no está en nuestras manos tratar de corregir o tratar de minimizarla. También el cambio climático tiene que ver con esto. Y es lo que se le llama variabilidad climática. Variabilidad climática, exactamente, todo esto, ¿sí?
Entonces, por eso es que uno dice, bueno, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada, ¿no? Pero de acuerdo con las... podemos hacer algo en cuestiones de mitigación y mucho en cuestiones de adaptación, ¿sí? Para poder abatir un poco de eso. Y ya las provocadas por el hombre, pudiéramos hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación, la erosión y algunas otras emisiones de partículas, etc. ¿Sí? Entonces, en realidad, tenemos diferentes causas del cambio climático. No es única la parte de la emisión de gases, pero es muy importante establecer medidas de mitigación de esas emisiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿No? Bien. Ahora, estamos hablando mucho de gases de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Pero qué es el efecto invernadero? ¿Sí? Entonces quisiera mostrárselos con este esquemita. Miren, aquí tenemos la Tierra. Esta es como la superficie de la Tierra. Se los quisiera explicar de una manera sencilla con este esquema. Aquí tenemos la Tierra, este es el Sol, y normalmente el Sol emite su radiación y esta radiación va a calentar la superficie de la Tierra, ¿sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, no tenemos nada más que el Sol, el espacio y la Tierra. Aquí le falta algo, que es la atmósfera, ¿cierto? Entonces, aquí viene la radiación del Sol, calienta la superficie y después, desde la superficie, empieza a regresarse esa radiación. Por eso yo antes me preguntaba, hace muchísimos años, ¿por qué en los lugares más altos hace más frío? ¿Sí? O sea, si nosotros nos vamos a 3000 metros, hace más frío. Si nos vamos a nivel del mar, hace más calor. ¿O no? ¿Por qué es eso? ¿Vale? Porque la temperatura de un lugar está dada no por el sol que llega aquí, está dada por la radiación que emite la superficie terrestre. ¿Sí? Adelante. ¿No? Ah, perdón, ¿sí? Entonces calienta, digámoslo así de una manera muy simple, calienta de abajo para arriba por la radiación que está emitiendo la superficie terrestre después de que es calentada por el sol. ¿Me explico? O sea, no es que el sol nos caliente directamente, sino es lo que sube, ¿sí? Entonces, después de que la superficie se calienta, entonces se regresa esa radiación, pero es el calor de la superficie de la Tierra, ¿sí? Y entonces esa radiación se tendría que ir al espacio, ¿sí? Nuevamente. En estas condiciones, tal y como se los estoy explicando, nosotros tendríamos en promedio en el planeta permanentemente una temperatura de alrededor de menos 18 grados. Eso no sería posible concebir la vida como la concebimos ahora. Eso no quiere decir que no hubiera por ahí algunas bacterias o algo, seguramente, pero no la vida como la estamos, como la concebimos en este momento. Entonces, después, ahora lo ponemos aquí ya con la atmósfera. ¿Perdón? Sí. No me quedó bien clara la explicación de por qué los lugares más altos. Ah, pues porque yo entendería que la radiación llega a los lugares que están más altos, ¿no? Más rápidos, ¿no? Sí. No, pero llega primeramente a los lugares más bajos, calienta y luego ese calor sube. Entonces, por eso en los lugares más bajos es más caliente, porque la radiación que está emitiéndose inmediatamente desde esos lugares más bajos empieza a subir y se va distribuyendo el calor. Entonces, en los lugares más nuevamente es la energía que llega y que es irradiada nuevamente hacia el espacio. Pero aquí ya le estoy poniendo la atmósfera, que es lo que decía el compañero. Acá ahora le estoy poniendo la atmósfera, y en esta atmósfera es una mezcla de gases, ¿sí? No lo voy a mencionar primero en condiciones de incremento, ¿no?, de los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos una capa de gases. Sin estos gases simplemente no habría la vida en la Tierra como la concebimos, porque ya con estos gases
ya podríamos pensar en un promedio global de 15 grados centígrados, y ahí ya puede existir la vida. Entonces, llega la energía, se irradia, ¿sí? Pero una vez que se encuentran a estos gases, que de regreso, digámoslo así, choca con estos gases, entonces los gases tienen, sus moléculas pueden retener calor, parte de esta energía. Entonces esta energía, la flechita que tenemos aquí ya no se va, ya no se irradia el espacio, por aquí se queda porque las moléculas están reteniendo calor. Entonces eso es lo que mantiene calientita la Tierra, y eso es lo que permite que haya vida tal y como la concebimos, ¿no? Ahora, esto es con gases de efecto invernadero, de una manera así naturalita, sin que estemos metiendo más. Entonces aquí tenemos una energía, ¿sí? que finalmente se está expresando en forma de calor porque se está reteniendo ese calor, ¿sí? Y eso es lo que permite que el planeta se mantenga calientito. Si en este planeta estamos emitiendo gases de efecto invernadero, pues esos se están acumulando acá. Decíamos que el promedio de CO2 en la atmósfera andaba por ahí de 300, ¿no? Hace mucho tiempo. Ahora ya estamos en 400. Entonces, esos gases que se van a acumular acá van a poder retener más calor de este que se está irradiando. Entonces ya no se va a ir, se va a quedar retenido aquí en esos gases que se están incrementando. Y por lo tanto, si hay más calor retenido, pues entonces el planeta se está calentando. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto que yo se los estoy explicando de una manera tan coloquial, ¿sí? En realidad, en esto de recibir y después irradiar y retener, intervienen muchísimos factores, como lo que les decía, ¿no? El aire, la composición, la altitud, la topografía, una serie de cosas, ¿no? Aunque acá lo que quiero explicarles con esto es que justamente este es el efecto invernadero, ¿no? El hecho de que haya ahí gases en la atmósfera que esté reteniendo este calor que se está irradiando y que en ese sentido pueda mantener caliente al planeta, pero con una concentración más elevada, una cantidad mayor. Por eso se llama efecto invernadero, ¿no? Y es un efecto que si no existiera, insisto, no habría vida en el planeta, ¿no? Pero el problema es que lo estamos exacerbando, lo estamos incrementando con la emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, por ahí va, de manera muy simple. Ahora, en este cuadro que les estoy mostrando, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Estos son los malos de la película, aparte del CO2, ¿sí? Entonces tenemos el dióxido de carbono. Si se dan cuenta en este cuadro, se están clasificando a estos gases de efecto invernadero de acuerdo con su origen en dos tipos, ¿sí? En esta parte tenemos los gases de origen natural. Como yo les decía, el dióxido de carbono pues los generamos todos nosotros, ¿no? Pero el dióxido de carbono, ahora en condiciones de cambio climático y de este incremento, se está generando de la quema de combustibles fósiles, es decir, quema de carbón, de derivados de petróleo y de gas, por ejemplo, ¿no? También de algunas reacciones químicas en procesos de manufactura, como la producción de cemento y de acero, ¿sí? Y también en el cambio de uso del suelo o la deforestación, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces, aunque sigue siendo de origen natural, pero se está incrementando por estas actividades. Ahora, cuando hablamos de cambios de quema de combustibles fósiles, podemos decir, bueno, ¿quién queme combustibles fósiles? ¿Quién no quema combustibles fósiles? A ver, díganme de ustedes. ¿Quién no usa gas? ¿Quién no se transporta? ¿Quién no usa lo que sea, ¿no? O sea, donde tengan que ver gas, gasolina, energía eléctrica también por la generación, ¿sí? Diésel, turbocina, combustóleo, o quién no usa un derivado de, algún producto derivado de la manufactura en una industria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, somos todos, ¿sale? De este lado, lo que tenemos aquí en estas columnas, aquí dice vida media en años. ¿Qué quiere decir con esto? Que este gas, ¿sí? va a permanecer en la atmósfera entre 50 a 200 años, ¿sí?
vamos a suponer, ahorita ya hay efectos del cambio climático, ya hay evidencias del cambio climático, pero vamos a suponer que en este momento nos pusiéramos de acuerdo los más de 7,000 millones de personas y ya no vamos a quemar combustibles fósiles, gases de efecto invernadero, ¿sí? Pero lo que ya está, no quiere decir que ya se pare todo eso. Al menos tendrían que pasar 50 años como para que pudiera empezar a bajar la concentración de CO2. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Y hace rato mencionábamos que se usa mucho como referencia este gas, pues porque es fácil de poderlo seguir, por se acuerdan lo que veíamos en la diapositiva hace rato. Entonces también, como es un referente, el CO2, ¿no? Entonces se habla luego de un concepto que se llama el potencial de calentamiento. Y pues se le ha dado el potencial de calentamiento como qué tanto puede calentar en la atmósfera este gas, ¿sí? ¿Qué tanto si se emite? ¿Cuánto puede? Entonces tenemos que darle un valor numérico, ¿me explico? Entonces, como es el gas de referencia y todo eso, a este dióxido de carbono, y por todo lo que ya implica y que ya les mencioné, se le dice que calienta una vez, para que los demás gases se les pueda dar un potencial de calentamiento con respecto al CO2. ¿Me explico? ¿Sí? No sé si vamos bien. Sí. Entonces, ¿eso quiere decir que el óxido nitroso calienta 310 veces más que el CO2? ¿Sí? Acá tenemos el metano, que finalmente también es un gas natural, porque de manera natural, ahora sí, valga la redundancia, pero por ahí en la naturaleza podemos tener algunas condiciones en donde no hay oxígeno y que por lo tanto se genera el metano de manera natural, ¿sí? Pero también en el cultivo de arroz, por ejemplo. ¿Por qué? Recuerden que para cultivar el arroz, normalmente aquí en México se inundan los suelos, ¿sí? Entonces, al inundarse los suelos donde se está cultivando el arroz, pues como está lleno de agua, eso ya no le deja espacio para el oxígeno. Entonces, sin oxígeno, ¿sí? Se nos va a generar normalmente este metano. Seguramente ustedes han visto en condiciones de algún lugar como pantanos, ¿no? Que huele a azufre, luego dice, huele a huevo podrido, ¿no? Sí, ¿a poco no? ¿Sí? Eso es porque no hay oxígeno allá adentro. Entonces, como no hay oxígeno, se nos van a generar otro tipo de gases como son estos, ¿no? Y el metano puede calentar 21 veces más que el dióxido de carbono, ¿sale? Y en los rellenos sanitarios, fíjense, esto es importantísimo que ustedes lo vean así, porque en los rellenos sanitarios, ¿qué llega? ¿Sí? ¿Qué llega a los rellenos sanitarios? ¿Materia orgánica de dónde? Son los residuos sólidos urbanos, ¿sale? Y todos los residuos que llegan ahí, normalmente nosotros acabamos de hacer un estudio para Cuernavaca y toda la materia orgánica se va ahí. Y la materia orgánica se descompone en un relleno sanitario donde está cubierto, ¿no? Le ponen tierrita y luego lo aplanan, creo. ¿Sí? Entonces no hay oxígeno. Como no hay oxígeno, toda la materia orgánica que mandamos de nuestras casas se va a los rellenos sanitarios. Y ahí en los rellenos sanitarios se genera este gas, que calienta 21 veces más que el dióxido de carbono. ¿Sale? Vayan pensando con esto qué van a hacer en sus proyectos y después en su vida diaria para bajar la emisión. Esto es mitigación. ¿Sí? ¿Qué hacer para bajar la emisión de todo esto? De los rellenos sanitarios, ¿sí? Del manejo de estiércol, por ejemplo, ¿no? Escapes de gas en las minas, en pozos petroleros, todo eso de ahí hay generación de metano. ¿Sale? Acabamos de determinar que no vamos a hacer del baño para nada. Ni al baño hay que ir, exactamente. Bueno, pues hasta para eso hay opciones. No para no ir al baño. Bueno, óxido nitroso se genera cuando se usan fertilizantes nitrogenados o quema de combustibles fósiles también, y es un gas que calienta 300 veces más que el dióxido de carbono. ¿Sale? Y luego tenemos otro grupo de gases que se llaman antropogénicos,
Porque estos sí no son de origen natural, ¿no? Son antropogénicos porque han sido diseñados y fabricados por el hombre, especialmente, o sea, los compañeros químicos pueden hacer esto, ¿no? Entonces se inventan nuevas sustancias para ser utilizados en procesos industriales, vean ustedes aquí. Entonces todos estos, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, ¿no? Que se usa cuando se producen equipos eléctricos, en la producción de magnesio, aluminio, etc. Entonces, dura en la atmósfera 3.200 años y calienta 23.900 veces más que el dióxido de carbono. Aquí aprendan como a integrar, ¿sí? A integrar, no es lo que vimos hace 8 días, ya se quedó hace 8 días, no. Es lo que vimos hace 8 días, hace 15 días, ayer, hoy, mañana, todo integrarlo, ¿sí? Integrarlo. Entonces, si hablamos de que hay un hiperconsumismo, ¿sí? Pues ahí está. Esto para la producción. Y si estamos produciendo, insisto, es porque hay una demanda. Los celulares, ¿no? Que nos acaba de decir, ¿no? Pues los vamos a cambiar cada año a veces o antes, ¿no? Y a mí me sorprendió. Creo que a finales del año pasado que decían, ya salió el iPhone, no sé qué es, 5, 20, 30 o 5, no sé lo que sea. Y me sorprendió cómo, creo que en México no pasó, pero en Estados Unidos hacían pila toda la noche para que no se acabaran, ¿no? Y eso implica, pues obviamente, dejar uno y empezar a utilizar el otro y el otro. Entonces, por supuesto que la parte económica y la mercadotecnia nos va a llevar justamente a que seamos, a que queramos. Cada quien quiere, ¿no? Los niños quieren traer el teléfono de nueva generación y el más actual y lo que sea, y se los compran. O sea, yo también veo que un niño trae teléfonos bien costosos y bueno. Pero bueno, esto puede ser una de las consecuencias, o están siendo una de las consecuencias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló por aquí? No. Ok. ¿Sale? Sí. Con los alumnos en una clase de desarrollo sustentable hacíamos un análisis de cuántos miles de recursos naturales se utilizan para simplemente elaborar una computadora. Así es. Y si nos damos cuenta, cuantísima cantidad de agua, cuantísima cantidad de cada uno de los recursos se utilizan aquí, es impresionante, para una sola computadora. Así es, efectivamente. Y así se pueden hacer análisis de diferentes productos y vamos sumando. Y vamos sumando, y efectivamente. Y aparte del uso del agua, de la generación de residuos, de todo ese tipo de cosas, pues es esta parte, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sale? Estamos tocando el lado ambiental. ¿Vale? Solo estamos tocando ahorita los efectos del lado ambiental. Los efectos del lado ambiental, efectivamente. No, socialmente es tema, ¿no? Y además van a venir sociólogos para platicar de esto, ¿no? Entonces decíamos, el CO2 ya veíamos, combustibles fósiles para el transporte, la calefacción, aires acondicionados para viviendas, producción de cemento, la deforestación, etc.